colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar con esta tercera actividad del día de hoy. Teníamos pendiente desde la semana pasada esta presentación que lamentablemente tuvimos que postergar por la intervención del ministro de Vivienda, que no pudo tampoco presentarse. Ya está con nosotros muy amablemente el ingeniero Walter Meléndez, un ingeniero peruano que trabaja en Chile, que nos va a tomar este tema tan interesante para el día de hoy llamado experiencias de implementación de protocolos sanitarios en obras de construcción, un caso en el hermano país de Chile. Para presentarlo tenemos nuevamente ya al ingeniero Benito, vocal de del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Benito, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches a toda la audiencia. De parte del capítulo de Ingeniería Civil del Departamento de Lima, continuamos con la presentación de diversos seminarios o cursos
En este caso, tenemos la participación del ingeniero Walter Meléndez, ¿no? Es ingeniero peruano, es magíster en Administración de la Construcción Pontífica Universidad Católica de Chile, egresado, como dije, de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en Gerencia de Proyectos y Negocios en ESAN. Actualmente labora en nuestro país vecino como gerente técnico de una constructora Arte Limitada Concepción, ¿no? Donde en el tema de hoy día nos va a ilustrar sobre qué tipo de protocolos de bioseguridad se están aplicando en las obras en Chile por COVID-19. Como ustedes saben, estamos ya por reiniciar el levantamiento de la pandemia, y en las conferencias anteriores, nosotros que hemos tenido con diferentes países, la mayoría de los países vecinos vienen trabajando con su protocolo. Es nuestro país el único país que hasta la fecha prácticamente no labora. Entonces es preocupante para las cosas, parte de la economía, la paralización de las obras. Bueno, ingeniero, le doy la bienvenida. Tiene todo el espacio y tiempo para ilustrarnos con su tema sobre los protocolos que se van a implementar. Muchas gracias, ingeniero. Le doy la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Bueno, voy a empezar un poco contándoles un poco de esta experiencia de la implementación de estos protocolos sanitarios en los proyectos que estoy viendo ahora acá en Concepción, en Chile. Comentarles que yo, bueno, igual soy peruano, tengo, digamos, 4 años acá ya viviendo en Chile. Trabajé gran parte de mi etapa profesional en temas de proyectos de edificaciones en Perú. Trabajé 8 años en Graña y Montero, y bueno, me he desarrollado en diversas posiciones relacionadas a la ejecución de proyectos, ¿no? Y bueno, aquí, en Lima, mi último proyecto fue un proyecto de 17 pisos en Miraflores, de oficinas, de la cual estuve encargado como ingeniero residente. Y bueno, después de eso ya he venido acá y he trabajado en diversas empresas también, y ahora me encuentro viendo una empresa que también hace proyectos de edificación a altura. Más o menos tiene como 2 proyectos en paralelo y construye 2 proyectos al año. Y bueno, hemos implementado estos protocolos y hemos un poco aprendido, y básicamente la idea de esto era un poco transmitirles esta experiencia y básicamente dejarle también espacio a las preguntas, ¿ya? O sea, me gustaría que pudiesen preguntar y pudiesen darme un poco sus inquietudes sobre estos puntos. Y bueno, más que todo para saber un poco cómo actuar, ¿ya? Yo quería mostrarles también lo que hoy ocurrió relacionado al tema de que hoy día tuvimos una inspección de seguridad de la Ceremi de Chile, que viene a ser como el organismo que inspecciona los proyectos. Y bueno, ha clausurado varias obras en estos días. Les voy a mostrar también algún video sobre eso, pero básicamente lo que un poco les quiero mostrar es que nosotros hemos salido bien en las obras que han visitado y qué cosas hemos tenido que hacer. Así que bueno, voy a tratar de comentarles esta experiencia. ¿Perdón? Sí, pero tengo 2 pantallas, así que se va a ver en mi otra pantalla que tengo acá. Ah, perfecto, ya. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, la idea es comentarles un poco esta experiencia, darles un poco algunos alcances de las cosas que hemos tenido que hacer. Y quiero agradecer a mi impresionista también, Lidia Castro, que es la que me ha ayudado también a poder tener un poco los conceptos claros de implementación, y un poco ayudarme con esta presentación también que tengo y que voy a presentarles hoy. Bueno, un poco mostrarles primero aspectos generales de la pandemia. Esta es una cifra del día de hoy. Hace unos minutos actualicé la presentación. Esto lo había hecho ya para una charla también en Sencico, que fue hace unos días. Y de verdad es increíble cómo día a día van creciendo los casos, ¿no? Y estamos casi alrededor de los 5 millones.
y casi 325, más de 325.000 muertos. Perú está en el puesto 11, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 10, 12 digamos, del ranking de más contagios. Digamos, es digamos, muy impresionante ver cómo esto se va expandiendo día a día, y digamos, es algo que todavía no, digamos, no podemos decir que todavía lo tenemos controlado, más aún que, porque las cifras siguen y siguen subiendo. Y bueno, por ejemplo, este es un comparativo que hice entre el 8 y el 20, digamos, de este mes, sobre cómo se iban moviendo los principales, digamos, países de la región, entre Brasil, Perú, Chile, Colombia, Argentina. La cantidad de casos confirmados un poco se ha casi duplicado en casi todos los casos, ¿no? En estos pocos días. En Santiago de Chile, en la capital, se ha decretado cuarentena en toda la región metropolitana y algunas zonas afines, o sea, en el Gran Santiago. Y recién ha empezado esto el viernes pasado. Hoy se cumple una semana, digamos, que se ha empezado esa cuarentena, y parece que es algo que va por lo menos continuar esta semana que sigue. Y si los casos siguen como vienen en aumento, probablemente también tengan que seguir decretando la ampliación de la cuarentena, ¿ya? Si bien es cierto, hay gran cantidad de casos, más o menos la mitad de lo que hay en Perú, el cifro, digamos, la cantidad de muertes sí es algo que sí está, digamos, como la sexta parte de lo que ahora tiene Perú. Y bueno, muy similar a lo que de repente tiene Colombia y Argentina, digamos, en cantidad de muertes, y también teniendo en consideración la población, ¿no? La población de Perú, digamos, es mucho más que Chile y es mucho menor que Colombia o Argentina. Bueno, un poco para poder entender un poco cómo ha sido acá el comportamiento, yo quiero un poco mostrar que acá el tema de la estrategia de contención por países en el caso de Chile ha sido distinto, ¿ya? Han sido unas medidas paulatinas. Yo creo que el gobierno de Perú ha dado las medidas, digamos, muy rápidamente, digamos, casi el cierre de todo, que inicialmente ha sido, digamos, bastante felicitado por la opinión pública, pero que poco a poco igual ya esto ha ido causando cada vez menos gracia, y ahora no sabemos específicamente en qué momento, digamos, vamos a empezar, de manera que digamos que el tema está controlado. Yo creo que esto ha sido, digamos, muy bueno al inicio, pero digamos a largo plazo, o a mediano plazo, como está ocurriendo ahora, digamos, se están presentando nuevos problemas de la economía, básicamente, para ver cómo contrarrestar esto. Aquí en Chile la estrategia fue distinta. Se tomaron medidas paulatinas, es decir, recién la semana pasada se ha declarado la cuarentena de toda una región, es decir, de toda una ciudad prácticamente. ¿Ya? Acá son por regiones, acá hay la tercera, cuarta, quinta región, la región metropolitana, todo eso, la capital está con cuarentena, las demás regiones tienen cuarentenas parciales de zonas afectadas. Entonces aquí las medidas han sido paulatinas y han venido por el lado de cierre de eventos masivos, la suspensión de clases, después el cierre de bares, restaurantes, la suspensión de vuelos internacionales y la decretación de estado de emergencia. Esto no ha sido, como le digo, ni en un día ni en dos, sino ha sido paulatino, es decir, para pasar a esto ha ocurrido gran cantidad de tiempo, no ha sido una medida tan radical. Y después han venido las cuarentenas por comunas, es decir, por comunas acá le llaman a distritos, es decir, como que La Molina, San Isidro, Miraflores o San Juan del Lurigancho estén por ejemplo, en cuarentena específico, ¿ya? Cordones sanitarios, que son una especie de cuarentena, pero es una cuarentena donde nadie puede entrar ni salir, es decir, pueden hacer su vida casi normal dentro de ese cordón, pero la entrada y salida solamente son con salvoconductos, ¿ya? Y paquetes económicos de reactivación, como lo que ha habido, digamos, en varios países. Algunos de ellos están aplicándose paulatinamente y evaluándose, digamos, de forma diaria. Y protocolo de trabajo por sectores, ¿ya? Bueno, aspectos específicos en caso en Chile, mire, si ustedes se pueden dar cuenta, la región metropolitana, digamos, de la capital es la que tiene y concentra la mayor cantidad de casos.
41.000 casos, ¿no? Casi el 83% de los casos están concentrados en la capital, ¿ya? Yo ahorita estoy trabajando en una región que es, digamos, el segundo distrito, o, digamos, la región más grande, que es Concepción, donde ahora están, digamos, total de casos han habido 1.000 casos, o sea que es la 40ª parte de lo que está casi en la región metropolitana, y se ha ido más o menos controlando, a pesar que es una población más o menos de 1.200.000 habitantes, considerando el Gran Concepción, por lo cual nosotros no hemos parado ningún día, es decir, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, nosotros no hemos parado ningún día, digamos, en la ejecución de trabajo. Sí nos hemos visto afectados en nuestras obras, pero no hemos parado. Ya no hemos parado en el sentido de que no hemos tenido que detener nuestras operaciones por un día. Sí recortamos la jornada laboral para que la gente empiece a entrar más tarde, pero no hemos parado, digamos, las actividades como tal, o tener que mandar, digamos, en cuarentena a nuestro personal, ¿ya? Y bueno, básicamente eso es un poco lo que les quería un poco comentar. O sea, en el caso digamos, del sector donde nosotros nos movemos, hoy, por ejemplo, en la región metropolitana están paradas todas las obras, está parada toda actividad económica que no sea esencial, sea supermercados, grifos, boticas, eso funcionan, pero todo aquello que no sea esencial, digamos, no está funcionando, ¿ya? Y importante mencionar que como tema previo, ya venía el sector un poco afectado por el tema de la crisis social. Entonces nosotros, digamos, como sector, veníamos ya afectados por un tema de la crisis social que había, digamos, impactado en los proyectos que se empezaban a ejecutar, y ya se venía, digamos, con este tema social que había afectado, digamos, al sector, ¿no? Se habían tenido que tomar algunas medidas, más que todo de seguridad, de resguardo de las obras, también de horarios que se tenía que determinar para que la gente pueda retirarse con seguridad, ¿ya? Pero digamos, esto de aquí terminó un poco golpeando mucho más duramente al sector, que en nuestro caso, por ejemplo, como constructora, teníamos pensado empezar 2 proyectos de 22 pisos, que más o menos es el estándar que construimos, de 216 departamentos para julio y para noviembre, y hemos tenido que postergarlos, y ahora solamente tenemos uno que pensamos empezar a fin de año, y esto de la crisis pone aún en incógnita el inicio de estas actividades, así que definitivamente se ve golpeado digamos, el sector y, digamos, las actividades económicas que realizamos, digamos, debido a esta crisis, que no solamente es una crisis sanitaria, sino que también afecta, digamos, a la economía y a nuestro sector, el sector construcción. Y bueno, lo inicial que ocurrió es que hubo un miedo inicial de saber si uno viene a las obras se va a contagiar, qué cosas poder hacer, qué medidas va a tomar el gobierno. Se pensaba que también iba a ser una cuarentena total, que íbamos a dejar de trabajar y cómo íbamos a dar continuidad. Esto implica que también tuvimos que hacer algunos ajustes, es decir, se despidió a parte del personal, por ejemplo, de la oficina principal, se tuvieron que renegociar algunos sueldos de acá de las personas, se tuvo que mandar a todos a teletrabajar. Bueno, y esas son medidas, digamos, donde el reglamento, digamos, del trabajo lo permite también, ¿no? Siempre, aquí es un poco más flexible el tema laboral. El 70% de la economía es formal, es decir, se rige por un contrato, está con ciertas leyes. El 30% es informal, a diferencia de Perú, que solamente el 33% es, digamos, formal. El 70% es informal. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta porque, digamos, el sector que es formal es un poco más rígido en Perú, ¿no? Las leyes que cubren, digamos, este entorno hacen que sea mucho más rígido también poder hacer algunos cambios dentro de esa normatividad. Entonces hubo este miedo inicial. Las principales actividades de soporte se mandaron a teletrabajo, se despidieron puestos no estratégicos, se renegociaron sueldos y se acogieron un régimen de despidos. Acá hay lo que es un seguro de cesantía, que cuando tú te despiden, tú puedes ir a cobrar ese seguro y puedes estar unos 2, 3 meses, digamos, recibiendo parte de tu sueldo hasta que encuentres un nuevo empleo, ¿no?
Y bueno, las principales actividades de construcción no se pueden hacer por teletrabajo, así que se tuvo que adaptarse rápidamente con los nuevos cambios y nuevas normativas que, digamos, existían, ¿ya? Para entender un poco este tema es importante entender cómo es que funciona también el sistema acá, porque no es similar al de Perú, donde, digamos, hay un régimen de construcción civil, donde los trabajadores se rigen bajo este régimen. Acá es como un régimen general, los trabajadores se les contrata, digamos, con precio de mercado, y están con la misma reglamentación para todos, ¿no? En cambio, nosotros tenemos un régimen que es tal vez más flexible en construcción, porque se le paga de forma semanal, digamos, se les puede despedir al término del trabajo. Acá es a fin de mes o hasta donde diga tu fecha de contrato, dependiendo de si es un contrato a término, indeterminado, por hito, ¿ya? Pero más allá del tema del régimen del trabajo, está el Ministerio de Salud, que acá es el MinSal, y que verifica básicamente el cumplimiento de las normas de salud. Y es quien ha determinado las normas básicas para el cumplimiento digamos, a través de los protocolos. Entonces, MinSal tiene un organismo que es la Secretaría Regional Ministerial, que es el CEREMI, que básicamente son autónomas y funcionan por comunas, es decir, por distritos a nivel nacional. Y básicamente aseguran el derecho a la salud, son las normas reguladoras y regulativas, y son los que se encargan de fiscalizar. Son aquellos que te pueden poner una multa, ¿ya? Y ellos, a través, digamos, son el brazo operativo de fiscalización. Y después está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tiene varias subsecretarías, que, digamos, está la Subsecretaría del Trabajo, que es la Inspección del Trabajo, y, digamos, la Superintendencia de Seguridad Social, digamos, que fiscaliza. Entonces, estos organismos tienen inspección del trabajo, que verifica que se cumplan las normas del trabajo, y garantiza básicamente los derechos laborales de las personas y los trabajadores. Y bajo este régimen están, digamos, funcionan todos, tanto los proyectos de construcción como los restaurantes, como los centros comerciales, como la industria forestal, todos se rigen bajo este mismo régimen. Y digamos, por otro lado, la Cámara Chilena de Construcción, que es una asociación gremial de empresas constructoras, fomenta digamos, la aplicación de todas estas normas, pero bajo su actividad. Acá la Cámara Chilena tiene gran peso en la forma de trabajar, digamos, del sector. Digamos, es súper escuchada, tiene ayuda del gobierno, en sentido de que se comunican muy rápidamente y tiene mucha llegada. Y es una asociación gremial que promueve también, digamos, los proyectos, digamos, en conjunto con el Estado. Algo que caracteriza, digamos, a esta Cámara y en general al sector aquí es que se relacionan y trabajan muy de la mano, ¿ya? Y finalmente, también como previsión social existen lo que son la mutual de seguridad, ¿ya? La mutual de seguridad son organismos que se encargan de brindar el soporte para asegurar la seguridad social de los trabajadores. Y esto es contratado como un seguro, como parte de un seguro que uno tiene que pagar, digamos, como empresa constructora, de forma que te brinden capacitación, asesoría en temas de seguridad, y son los que te determinan un monto porcentual del proyecto, y este monto porcentual sube o baja de acuerdo a la cantidad de accidentes que vayas teniendo, digamos, al año, ¿ya? Y se mide de forma mensual. Bueno, con este contexto, que es importante conocerlo, es decir, tenemos, digamos, al Ministerio de Salud, tenemos a la Inspección del Trabajo y a las mutuales de seguridad, que son las que se encargan de hacer cumplir las leyes de seguridad laboral. Ha habido un fuerte golpe que ya se venía, y este tema del COVID ha terminado digamos, de golpear muy fuertemente a algunas empresas, y por ejemplo en Socobesa, que digamos es una empresa también de edificaciones importante, anunciaba la guerra de precios. Moller y Pérez y Cotapos ha anunciado también la suspensión de derechos de violaciones de contrato de trabajo, es decir, de poder finiquitar a sus trabajadores, que significa, digamos, rescindir el contrato por fuerza mayor, y tratar de cortar estos contratos para, digamos, ya que no podía operar. Por ejemplo, una empresa que operaba en Santiago y ya no podía, digamos, seguir operando ahí debido a que se había decretado un poco el tema de la cuarentena. ¿Ya? Entonces esto ha hecho de que básicamente tengan que terminar sus contratos o tratar de ver la manera de cómo
de cómo apoyarse en este sentido, y bueno, salió una nueva ley que también permitía que los trabajadores se acojan a digamos, al seguro de cesantía, es decir, mantenían la relación laboral, pero estaban como cesantes, es decir, recibían parte de pago por el seguro y el Estado inyectó dinero al seguro, de manera que pudiesen mantener la relación laboral, pero que digamos, se les pague parte de su sueldo como si fuera una cesantía o como si fuera una suspensión del trabajo. Básicamente muy parecido a la suspensión perfecta, ¿no? que se planteó ahí en Perú. Y acá les muestro, bueno, algunas fotos de la medida que se han tomado. Por ejemplo, inicialmente se comenzó con el tema de la medición de la temperatura. Se comenzó a utilizar estos termómetros infrarrojos que medían la temperatura, pero después ahí se aprendió que estos termómetros son termómetros que miden la temperatura de las cosas, de los materiales, y que tenían más o menos más o menos 5 grados de error. Entonces se ha tenido que cambiar por unos termómetros que son termómetros infrarrojos, pero médicos, ¿no? Y en un tiempo se utilizaron estos termómetros también, digamos que eran termómetros digitales, pero que no era muy conveniente porque se tenía que dar uno a cada uno. Así que con esto se determinó un protocolo de entradas y de salidas. Se implementó también el tema de la prohibición de alcohol gel. Se entregó alcohol gel a cada persona, a cada trabajador que venía, se les hizo llenar unos formatos, unos protocolos, y esto se hacía, digamos, de forma continua. El uso de mascarillas como parte de los implementos de seguridad que tenían que usar los trabajadores. El proceso de sanitización, que se llama sanitización acá en Chile, que en verdad es desinfección de ambientes. Se comenzó a desinfectar los ambientes, se determinó una persona que haga la desinfección, digamos, de forma interdiaria, y también una sanitización por una empresa, digamos, certificada de forma mensual. Nosotros lo hacemos quincenalmente, pero es mensual lo que ahora te piden. Voy a hablar sobre estos protocolos, digamos, al detalle más adelante, pero quería un poco también mencionarlo. Esta estación de zapatos, que es un pediluvio de calzado, donde la gente viene, pone el calzado y después pasa a la siguiente estación, una estación de lavado de manos, para que la gente igual pueda lavarse las manos, y después te tomen la temperatura. Con este recorrido, recién poder ingresar al proyecto, ¿no? Y eso se hacía de forma diaria, el uso de caretas digamos, adicionales de seguridad para evitar, digamos, la proyección de partículas, el túnel sanitizador o túnel de desinfección, y acá, bueno, lo dejé así, debido a que acá hay una controversia. Hasta ahora nosotros implementamos este túnel, le pusimos aspersores, pero el elemento, digamos, para poder utilizar estas cámaras aún no está definido. O sea, a la fecha hoy no existe un elemento que sea inocuo para la piel humana, porque, digamos, el amonio cuaternario o el cloro digamos, no son recomendados, pues tienen reacciones alérgicas a la piel o pudiesen tener reacciones alérgicas. Así que a la fecha se emitió un comunicado, el ministerio, de que no había ningún producto todavía aprobado y que estaban evaluándolo, y que en cuanto lo evalúen ellos son los únicos autorizados en poder evaluarlo. Así que muchos de estos túneles que se habían fabricado se tuvieron que retirar, digamos, de las obras. Nosotros lo tenemos como un tema para poder implementarlo en el momento que se requiera y que esté aprobado, digamos, de acuerdo a la normativa. El tema de las mesas, la separación entre comensales, no solamente se tuvo que separar, sino también se tuvo que establecer horarios para que la gente pueda tomar sus alimentos, o la colación, como lo llaman acá. El uso de teleconferencias, o sea, nosotros todas las conferencias, reuniones semanales de obra, las tuvimos que mudar por Skype o por Zoom, de forma de poder estar comunicados y un poco ver los avances en las 2 obras que tenemos, digamos, en ejecución. Bueno, estos ya son temas igual, tanto los vehículos, se desinfectan, estos ya son temas más que todo de la municipalidad, que a todo aquel nuevo vehículo que ingresa, digamos, a la ciudad, pasa por ese proceso de desinfección. Y bueno, y esto que les muestro son algunos alcances digamos, que se comenzaron a implementar, ¿ya? Pero
acá es importante decir que el 20 de abril, o sea, estamos hablando hace un mes exactamente, el Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, conversaron con la Cámara Chilena de la Construcción para sacar un protocolo coordinado, ¿ya? Y esto es lo que yo les voy a mostrar ahora. Es decir, todas estas cosas que les muestro han sido esfuerzos de temas normativos que salía uno, que después te pedían otro, y que se iban implementando poco a poco, pero recién hace un mes que se han juntado la Mutual, la Cámara Chilena, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de manera de que permite la regulación de las empresas socias implementando las medidas sanitarias para el COVID-19, ¿ya? ¿A través de qué? De este compromiso sanitario. Ya este compromiso sanitario no es más que un acuerdo que hacen las empresas constructoras asociadas para poder implementar estas medidas. Y este protocolo, digamos, es el que finalmente se revisan las entidades fiscalizadoras, y que es lo que te van a pedir como sustento para poder, operar las obras de forma conveniente, ¿ya? Bueno, entonces este compromiso sanitario, ¿qué es? Es básicamente un acuerdo entre las donde las empresas se comprometen a proteger y cuidar la salud de los trabajadores y la comunidad. Ante una posibilidad de contagio, se materializa mediante la implementación de protocolos sanitarios elaborados por la Cámara Chilena de la Construcción en faenas, centro de trabajo, siendo coherentes con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas comprometidas con el desarrollo sostenible de la industria. Básicamente es un compromiso de autorregulación que las empresas se asocian y buscan, digamos, regularse bajo estos términos. Entonces, ¿en qué consiste? En tomar el protocolo sanitario, tomar los checklists del protocolo sanitario, publicarlo y instalarlo como parte de la faena de la obra en el centro de trabajo. Y este protocolo sanitario, como les comento, es un documento que el 20 de abril, conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades de salud, de trabajo, transporte y economía, y las recomendaciones de la OMS, es actualizado a medida que las autoridades determinan nuevas medidas y recomendaciones de carácter obligatorio. Es decir, este protocolo se actualiza cuando hay nuevas disposiciones, nuevas medidas, pero es básicamente lo que te piden y lo que te van a revisar en conjunto las unidades fiscalizadoras, ¿ya? Y tiene, digamos, normas específicas para el sector. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces las normativas son para muchas industrias. Por ejemplo, acá hay la industria maderera, la industria también de pesca, y estos protocolos son generales, pero no hay protocolos específicos para las obras. Así que unirse, digamos, a través de la Cámara, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Turismo, han hecho de que esto sea uno solo y actualizado, digamos, para el sector. O sea, es muy cercano a lo que realmente se necesita en las obras de construcción, básicamente porque está de la mano y homologado para tal fin, ¿ya? Entonces, básicamente el objetivo es cuidar a la salud de las personas y en lo posible no afectar el ingreso de las familias. Es decir, primero es el tema de la salud y lógicamente también no afectar el ingreso, porque como les comentaba hace un momento, las obras no se pueden hacer por teletrabajo, o sea, las obras tienen que estar en faena, en obra, para que puedan, digamos, materializarse. Y eso hace que se tengan que implementar necesariamente protocolos para poder hacer. No se puede teletrabajar para construir una obra. Entonces, en este sentido, el protocolo tenía básicamente recomendaciones, y ellos indican diferir los horarios de ingreso y salida de los trabajadores. Es decir, los trabajadores no entran todos a las 8, ahora están entrando de las 7:30 hasta las 8:30, ¿ya? Entonces, entran en horarios diferidos tanto personal como contratista, de manera de que puedan pasar por digamos, este proceso de el pediluvio de calzado, el lavado de manos y la medición de temperatura, y puede haber este distanciamiento, digamos, espaciamiento y reducir la acumulación de personal, ¿ya? Monitorear el estado de salud de los trabajadores, teniendo protocolos ante una posible sospecha, es decir, se desarrollaron protocolos para este fin. No les voy a mostrar los protocolos, digamos, del proyecto, pero efectivamente había que monitorear, digamos, digamos, esta forma y determinar protocolos específicos de la empresa para los tipos de proyectos, ¿ya? Implementar las medidas de higiene y distanciamiento al inicio de la faena. Cada 2 horas se llama por la radio y se le pide que los trabajadores comiencen con el lavado de manos. Entonces pasan, digamos, ya en orden también para
para lavarse las manos cada 2 horas, adecuar hábitos y rutina de trabajo, mantener informados a los trabajadores sobre las recomendaciones y medidas preventivas, y mantener el diálogo permanente con los trabajadores para ir evaluando en conjunto la situación, dar las facilidades de permanencia en los hogares de las personas que estén en mayor situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Esto más adelante lo voy a hablar, pero personas de cierta edad se les hace firmar un compromiso de voluntad propia si es que quieren seguir viniendo ahora, de forma que sea una declaración jurada de que ellos están de acuerdo con venir, digamos, al trabajo. Pero inicialmente se les da esa opción, pero se les hace firmar un poco este compromiso porque son personas más vulnerables que ante un posible contagio pudiesen tener, digamos, un desarrollo de una enfermedad, digamos, más agravado. Entonces, se flexibilizan las horas de trabajo, se hace una distribución de la jornada en diversos turnos, se pacta medidas para evitar la aglomeración y se otorgan facilidades a los trabajadores para que puedan concurrir, digamos, hacerse los exámenes y presentasen algún síntoma. Nosotros tuvimos una sospecha de síntoma, entonces lo que hicimos fue evitar que esa persona ingrese a la obra y hacerlo que ingrese en el momento que nos presente un poco el estado digamos, la prueba del COVID sin sintomatología, ¿ya? Es decir, se hizo, se mantuvo en cuarentena, presentó la prueba y después se dejó que pasen igual unos días y él ya, digamos, pudo reingresar, digamos, con esta consideración, ¿ya? Asimismo se constituyó un comité de crisis, ya un comité de crisis que tenía como fin ver y velar con la gerencia para ver estos temas, y se capacitó un poco a los trabajadores en las charlas diarias, en las charlas generales, sobre los riesgos que presentaba, y se llevó un registro para que estén informados un poco de estas medidas preventivas. Desinfección de los lugares de trabajo, es decir, se estableció a través de un protocolo de limpieza cómo es que se tiene que desinfectar las áreas de trabajo, los ambientes, y que pueden ser consultados, digamos, en el IN también que les indicaba. Había que informar a las contratistas sobre la requisición de higiene de sus trabajadores y pedir la declaración al respecto de cumplimiento de estándares, es decir, estos mismos alineamientos tenían que ir para los contratistas. Evitar los saludos de contacto, es decir, no se podía dar la mano directamente, de modo de mantener también la distancia mínima, cada distancia mínima de 1 metro. Medir la temperatura corporal al inicio, como les comentaba. La declaración de estado de salud de toda persona que ingrese a las obras, faena, es decir, entrar un contratista o un proveedor de servicios, tenía que además de pasar este proceso, llenar un documento de declaración de salud, digamos, para informar que no tiene nada y esto quede registrado. Eliminar las mascarillas luego del uso, las mascarillas que fueron proporcionadas y eran desechables se eliminaban, pero se implementó y se entregó también mascarillas, digamos, lavables, ¿ya? Donde cada trabajador, digamos, las usaba, básicamente, cuando salía de la obra y en el transporte público, ¿ya? Aplicar el lavado de manos con agua y jabón al menos 20 segundos y tener alcohol gel, a todos se les entregó alcohol gel. Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos al momento de firmar el libro de ingreso de obra o utilizar el reloj. Mantener las áreas limpias y sanitizadas con todas las superficies. Básicamente todos estos protocolos, acciones para el ingreso de obra en faena. Otros temas, las acciones en los vestidores y duchas, un poco lo que les comentaba. Reforzar rutina de limpieza y sanitización previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a vestidores y duchas. Antes y el término de la jornada, limitar el ingreso de grupos de no más de 20 personas, dependiendo del área destinada. Ahora les voy a mostrar igual unas fotos, digamos, sobre ese tema, ¿ya? Bueno, acciones dentro del interior de la obra o faena. Establecer cuadrillas de orden y limpieza y sanitización o digamos, desinfección, que es el término, digamos, más correcto, pero es el término que le ponen acá. Habilitar puntos de lavado, cautelar el uso de mascarillas, básicamente por parte de todos los trabajadores que realizan labores en donde no es posible mantener un distanciamiento, ¿ya? Velar por la entrega de equipos y herramientas que sea solamente efectuado por el encargado de equipos y quien previamente lo debe efectuar debe ser quien lo entrega. Supervisar que cada trabajador utilice únicamente sus propias herramientas, digamos, y la empresa que tiene el préstamo, y velar, digamos, porque toda herramienta y mano de obra sea manipulada con guantes, y aún así
limpiado de forma periódica, ¿ya? Utilizar alcohol gel en las manillas y puntos de sujeción de las herramientas eléctricas y maquinarias previo a su uso. Estos puntos, digamos, son dentro del interior de obra. Ahora vamos a hablar, digamos, básicamente dentro del interior de obra, pero relacionado, digamos, digamos, a la dirección de la obra, ¿no? Básicamente, a la dirección de la obra, en general, se aconseja el teletrabajo. O sea, todo trabajo que no pueda o no necesite ser ejecutado dentro de la obra, se determina, digamos, debería ser a través del teletrabajo, ¿ya? Pero, en este caso, básicamente, los temas de cotización, logísticos, pero, por ejemplo, el caso de oficina técnica, necesariamente tiene que estar, digamos, dentro de la obra, porque, digamos, hay una serie de información que no es posible tenerlo, pero en la medida de todo lo que sea posible, digamos, establecerlo fuera como teletrabajo, se hizo. Es decir, las reuniones críticas o las reuniones semanales de obra, donde estaba el personal de logística, el personal de compras, el personal de control de proyecto, el personal de, digamos, la gerencia misma, ¿no? La dirección, en lo posible no ir a la obra, sino hacerlo desde su casa o desde su oficina o donde pudiesen encontrarse, ¿ya? Limpiar antes de comenzar las labores, todos los utensilios después de trabajo, usarse elementos de protección personal, como le mostré, inherentes al uso, y suspender charlas que requieren la participación de más de 10 personas. Es decir, más de 10 personas no era posible hacer una charla. ¿Y cómo hacerlo en la charla general? Pues en este caso, el tema digamos, de la charla, no podía hacerse esa charla general si no se hacía en grupos reducidos, en grupos de 10 personas como máximo, y para eso se estableció, digamos, que existan varias áreas y las charlas ya eran personalizadas por contratistas, y, digamos, si se requería que esté el personal de obra y era importante, pues se hacía en grupos más pequeños y diversa parte, digamos, del personal de dirección tenía que efectuarla en simultáneo, ¿ya? En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el número de asistentes al mínimo posible, manteniendo el distanciamiento. Esto para las reuniones de obra. Asegurar el distanciamiento mínimo de 1 metro entre los asistentes. Suspender cualquier reunión masiva o eventos. O sea, no sé, pues teníamos el Día del Trabajador, lo tuvimos que suspender, ¿sí? Teníamos el Día de la Construcción Civil que se celebra acá, también lo tuvimos que suspender. Igual entregamos los reconocimientos, pero no hicimos como una reunión masiva para poder hacer, digamos, estas premiaciones. Reforzar mediante indicaciones, supervisión señalética a los lugares de mayor tráfico. Efectivamente hay mucha cartelería. Tengo algunas fotos también como para mostrarles un poco lo que hicimos, ¿ya? Este es un tema muy importante porque esto fue, por ejemplo, hoy que tuvimos la inspección, un tema que por este tema cerraron la obra. Hay 2 obras que han cerrado aquí en Concepción, y estas 2 obras, digamos, básicamente es por ese tema, por el tema de los horarios de colaciones. Tenía que existir un horario donde la gente pueda tener, digamos, horario diferido, porque a pesar que digamos, las mesas se han separado, una mesa donde antes cabían 20, ahora caben 6, no es posible abastecer o ampliar el comedor para todos. Entonces, se ha tenido que hacer horarios para que la gente pueda hacerlo de forma diferida, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Entonces, hay cada 30 minutos, viene, digamos, almuerzan en 30 minutos, hay 5 minutos de espera, se desinfecta, se sanitiza la zona, perdón, y después de eso entra el siguiente grupo, ¿no? Y es así, o sea, hay que adaptarse un poco a esa forma de trabajo. Lógicamente, pedir el lavado de manos previo al ingreso, que los utensilios solamente son del personal, es decir, no puede utilizarse o prestarse utensilios o tener unos utensilios, digamos, comunes, y distanciamiento entre las mesas de comedores no menor a 1,5 metros. Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente utensilios, cubiertos, losas, etc. Un tema importante es que también nosotros, por ejemplo, medíamos la temperatura al salir de las obras. Ahora no es necesario, solamente es necesario al inicio, ¿ya? Entonces, esto es básicamente un tema también que cambiamos. Tuvimos un protocolo de entrada y salida, ahora solamente un protocolo de entrada. Ya más de 38,1, digamos, no se le permitía el ingreso, y se pedía que
que vuelva a su casa, que mire el desarrollo y si es que presentaba síntomas, se vaya a hacer los exámenes respectivos. Velar porque se aplique lavado de manos, asegurar que todos los trabajadores que utilizan transporte público cuenten con mascarilla, se les proveía mascarilla, se les proveía una careta facial para los que iban en transporte público. Y básicamente este tema se resolvió con que los trabajadores, digamos, iban en camino, trataban de no usar transporte público, sino usaban el transporte, digamos, común. Alguien que tenía un transporte particular los traía o pasaba por ellos, para evitar el transporte público. Pero donde no era posible, se tenía que, o sea, se les pedía que vayan con la mascarilla, que vayan con la careta y que vayan con guantes, ¿ya? Y en caso de contar con buses, no en nuestro caso se tenía que desinfectarlo. Así que en este caso no era necesario, digamos, aplicar ese protocolo para un bus, pero sí para el caso de los transportes de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, alguien que tenía un vehículo particular y traía, en el proceso de sanitización interdiario que hacíamos, le pasábamos digamos, una dosis para que pueda ser sanitizado el vehículo. Ahora vamos a hablar sobre acciones de los trabajadores más vulnerables, es decir, las personas mayores, lo que les contaba, ¿no? Se sugiere que para el caso de trabajadores vulnerables, mayores de 65 años, que tengan enfermedades respiratorias, tratamiento de cáncer, trasplantes, sean diabéticos, inmunodeprimidos o con enfermedades pulmonares, que se abstengan a presentarse a la obra, ¿ya? En nuestro caso, sí existen personas mayores de 75, eran 3 personas que teníamos en los proyectos, y a ellos se les hizo firmar una declaración jurada de que ellos, digamos, querían por cuenta, por voluntad propia ir, ¿no? De esa forma igual no se les impedía que puedan trabajar, pero tratamos de tener también una protección como empresa, si es que tuviéramos algún contagio o un brote, digamos, que pudiese finalmente afectarlo, ¿ya? Gestionar las medidas que permitan al trabajador acceder a beneficios que contempla, excepcionalmente a estos efectos de ley. Básicamente, tratar de darles, digamos, el mayor apoyo, digamos, en este tema. Miren, si bien es cierto, hubo reducciones económicas para, digamos, para la dirección en materia de sueldos, porque tuvimos que un poco reajustarnos, digamos, con este tema, reducir personal, pero se trató de no afectar, digamos, a los trabajadores operativos, que finalmente a ellos, a pesar de que hubieron restricciones horarias y a pesar de que hubo una afectación, no afectarlos económicamente, ¿ya? Reforzar que los trabajadores de grupos vulnerables a las medidas preventivas en el hogar, a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria, puedan ser consultadas en el MinSal, especialmente la documentación de aislamiento domiciliario por COVID-19 y el protocolo de limpieza y desinfección de ambiente. Ya básicamente, o sea, aplicar un poco la normativa que se solicitaban, digamos, con estas indicaciones en estos protocolos, ¿ya? Y los conceptos para reforzar a los trabajadores son temas que se les indicaban en las charlas, o sea, fomentar el lavado frecuente de manos. Si había un caso de sospecha, se implementó también un vehículo para que pueda, primero una zona de aislamiento, donde pueda llevarse a esta persona a una zona que tenía que estar separada de toda la zona de trabajo, tratar de ahí hacerle el tema de la medición de temperatura, ver si es que tiene síntomas y tener un traje para eso. Había un traje, al igual como había una camilla, eso también había esta zona implementada con este traje, con estos guantes, con el termómetro para poder hacer la medida. Y en base a eso poder trasladarlo con un vehículo que también es un vehículo que se implementó en la empresa, que tenía, digamos, una zona aislada para que pueda ser llevado a la mutual, ¿sí? Para que puedan hacerle las pruebas respectivas, ¿ya? Y después de las pruebas, lógicamente, que se quede en su domicilio, y llamar, digamos, también a la línea de salud para que, informando este caso, ¿ya? En caso de no presentar síntomas ni estar enfermo, evitar en lo posible el transporte público en horas peak. Lógicamente, en horas peak era donde mayor se concentra la posibilidad de contagio. Por eso es que se determinó, digamos, más o menos por 1 mes y medio, el tema de que no se iba a hacer en horas peak, sino se iba a hacer en horas donde era posible, digamos, hacer digamos, el transporte con menor riesgo. Es decir, se implementó, como les digo, que de 9 a 5 de la tarde sea la hora de trabajo y que solamente sea 30 minutos, digamos, de colación diferida. Y esto estuvo aplicado por 1 mes y medio. Y después de que ya salió este protocolo, se volvió al horario normal. ¿Sí? A partir de mayo hemos vuelto al horario normal. Pero igual,
con algunos trabajadores que entran antes y se van antes, y unos trabajadores que entran después y también se van después, ¿ya? Y eso entre las 7:30 y las 8:30, así que ahí entran, digamos, la totalidad de trabajadores. Trabajadores que no utilizan el transporte público, transporte remunerado, transporte privado provisto por la empresa, sea de ida o regreso de domicilio, sin conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Transporte, usar obligatoriamente mascarilla, ¿sí? El uso de mascarillas para el transporte. Viajes cortos, preferir caminar o utilizar métodos alternativos. En caso de desplazamientos de trabajo en vehículos particulares, aplicar desinfectante de aerosol previo al inicio del viaje y limpiar tableros y volantes con alcohol gel. En caso de ingresar a ciertos espacios cerrados, sala de espera, etcétera, transitar por espacios públicos. Y en caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz o boca con un pañuelo o con el codo flexionado sobre la ropa. Los elementos de protección no deben ser compartidos, siendo su uso exclusivo solamente de los trabajadores. Bueno, eso es básicamente lo que es el protocolo sanitario. Yo tengo algunas fotos más para mostrarles, que lo voy a ir comentando a medida que avanzaran las preguntas. Y bueno, quisiera dejarlo y dejar la oportunidad para que puedan hacer las consultas, y espero que les haya podido ser de utilidad. Les dejo mi correo también si es que alguno quiere contactarme más adelante. Muy bien, Walter. Ingeniero Benito, por favor. Por favor, los vamos invitando a generar sus consultas para el ingeniero Walter. Ya los hemos leído, tenemos algunas consultas interesantes. Ingeniero Benito, por favor. Buenas tardes. Agradecemos al ingeniero Walter Gilberto Meléndez Bernardo por su brillante exposición referente a los protocolos que se vienen utilizando en nuestro vecino país, Chile, ¿no? Para indicar, ¿no? Por ejemplo, acá como en el Perú, verdaderamente el Colegio de Ingenieros, especialmente la departamental y la nacional, no se pronuncian sobre esto. Nosotros queremos, como capítulos civiles, hemos mandado comunicados, pero no le dan los trámites respectivos. A veces nos sentimos frustrados por la inoperancia de nuestros superiores. Por ejemplo, vemos que el Ministerio de Salud interviene en todo. ¿Y dónde está el Colegio de Ingenieros? No tenemos presencia, sinceramente, y eso es un malestar. Prácticamente, por ejemplo, como indica el ingeniero, la Cámara chilena protege allá, en cambio acá en el Perú, nada. Eso prácticamente. Lo único que sí somos acá, por ejemplo, la vez pasada tuvimos, cuando salió el límite de edad a los 60 años, el capítulo civil se pronunció para derogar esta ley y prácticamente funcionó. Hemos tenido que mandar carta directamente al presidente, por la cual ahorita tenemos lo quieren sancionar por pasarnos, según ellos, por encima, por gente inoperativa que tenemos en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y es interesante, pueblo, sobre lo que viene poniendo, como ustedes han escuchado, hay sectores del sector construcción que en Chile no han paralizado. Entonces, solamente en el Perú, y es preocupante, sinceramente. Es que nosotros les pido a todos los profesionales que vienen escuchando cada vez los seminarios, todo, actuemos ya con profesionalismo, no a la viveza. Por ejemplo, ¿qué pasa? Algunos contratistas van a hacer su protocolo y no lo implementan. Vamos a seguir. Señores, estamos nosotros para cumplir. Si no actuamos nosotros como debe ser, prácticamente no estamos cumpliendo como profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? En una reunión, el presidente del capítulo civil, el ingeniero Elías, mencionó, por ejemplo, en las sobreedificaciones, aislarlos. Por ejemplo, o buscar unos hoteles colindantes o una vivienda, tenerlos en una semana para los posibles contagios. Hay alternativas que hemos propuesto, pero sinceramente no somos escuchados por los entes superiores, llámese la departamental, que es un ingeniero mecánico, que, discúlpenme, tengo que mencionarlo. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque nosotros, la gran mayoría, somos ingenieros civiles, tanto como jefe de supervisión, como residentes, somos la parte operativa de este. Por eso yo invoco a las personas, a los colegas que nos vienen siguiendo esto, a tener conciencia sobre esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, como la calidad del ingeniero, el ingeniero es peruano, y en varias ponencias ya hemos invitado a ingenieros peruanos que vienen elaborando en Dubái, diferentes partes del mundo. O sea, el profesional peruano está capacitado para poder trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, Cristian, te voy a dar la bienvenida para algunas preguntas y de antemano ya se
se le va a invitar de nuevo al ingeniero porque es un tema muy amplio, creo que quiere seguir, pero como le digo, ya habrá otra oportunidad, pero de antemano, en Cristian, la pregunta repetida de la audiencia, Cristian. Muy De bien. paso, Cristian. Muchas gracias, ingeniero. O muchas gracias a Walter Meléndez por esta excelente presentación. Y vamos a empezar con las preguntas, que son muchísimas. Pero la mayoría de todas, al comienzo hablan del impacto, Walter. ¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas, de estos protocolos sanitarios, tanto en el rendimiento de las partidas de construcción como en los costos, Walter? Es la primera pregunta repetitiva, recurrente ahí en los comentarios. O sea, sí, mira, me gustaría tal vez mostrarle unos análisis que ya venimos haciendo, pero, o sea, en primer lugar siempre he inventado una partida, un centro de costo adicional que se llama Pandemia, que es un centro donde cargamos todo lo relacionado con el tema digamos, de estos nuevos protocolos, ¿no? O sea, desde el caso del uso de mascarillas, pasando por el alcohol gel, las caretas faciales, ¿no? Y digamos, llegando a también poner, por así decirlo, costos que tienen que relacionar también con que esto impacta no solamente en nosotros, sino en los contratistas. O sea, los contratistas también tienen estos nuevos requerimientos y esto también, digamos, hace que sus costos ahí sean mayores. Y ni qué decir también del tema de la sanitización y todas estas cosas que van. Pero esto por el lado, digamos, de la seguridad. Pero también tenemos costos asociados un poco a los plazos. Nosotros teníamos una obra que estaba pensado terminarse en 22 meses, y esta obra ya estamos un poco proyectando que va a terminar en 24 a 25 meses. Es decir, a pesar de que nosotros hemos seguido en operación, la producción, digamos, como obra, digamos, ha sido mucho más lenta y se está proyectando que va a ser más lenta. Además, a pesar que no hemos tenido una para, el tema de los cordones sanitarios sí nos ha afectado, y ahora, por ejemplo, que Santiago se encuentra, digamos, en cuarentena total, muchos productos y materiales que llegan de allá no van a poder llegar. Eso también afecta, digamos, al abastecimiento y la provisión de materiales. La mayoría de cosas ya las tenemos y nosotros nos hemos un poco adelantado a esto que podía ocurrir, pero estos son temas que necesariamente impactan. Nosotros por lo menos ahora ya estamos viendo una inflación de plazo yo diría de que el 10% en plazo a la fecha. No sabemos cómo van a ir dándose la medida más adelante, pero esto, digamos, en tema de plazo, ¿no? Y básicamente en tema digamos, el tema humano, definitivamente, mira, para muchos de nosotros, digamos, podemos pasar, tal vez acabemos un poco más pobres después de esta pandemia, pero hay mucha gente que vive el día a día, y es el caso de la gente del sector, y ellos necesitan trabajar para poder subsistir, ¿no? Entonces, igual sus sueldos no son muy altos tampoco. Entonces, en verdad, tratar de mantener nuestras operaciones y tratar de mantener las obras ejecutándose es súper importante para que poder también brindar trabajo, digamos, a la gente que está, digamos, en nuestros proyectos, ¿ya? Pero es importante poder también cumplir e invertir en esto. Hoy, como les comentaba, cerraron algunas obras que no cumplían con la implementación de estos protocolos, básicamente porque no pudieron asegurarse del tratamiento, por ejemplo, en el tema de los comedores, y habían 9 casos que se habían reportado, digamos, en esta obra, y las 250 personas de esta obra fueron mandadas a cuarentena. Y esta obra, bueno, igual ha sido cerrada, como les comento, el día de hoy. Nosotros igual felizmente pasamos con este tema, igual tuvimos algunas pequeñas observaciones importantes de mencionar, como el ejemplo de la capacitación específica que se le tiene que dar al trabajador que hace la limpieza y desinfección de baños, de la obra, porque tiene que tener la dosificación exacta de cuánto es la cantidad de cloro, de lejía, que nosotros le decimos que tiene que echarse, que son 20 centímetros cúbicos por litro, digamos, a un porcentaje del 6,5%, ¿no? Es lo que indica acá la normativa. Y ese tiene que haber una capacitación especial. Bueno, eso existía en la persona, estaba la capacitación, pero no está específicamente puesto el porcentaje, así que eso son observaciones que igual nos hicieron, pero en general yo creo que de verdad depende también mucho de la gerencia que quiera involucrarse realmente en invertir en estos temas.
Entonces, como le dije, en tema de costos, en un nuevo sector de costos, en tema de plazo, ya les comenté el tema de plazo, en tema de calidad, yo diría que en tema de calidad, o sea, la obra se va a hacer más lenta, o sea, debiese hacerse, digamos, mantener el tema de la calidad y el tema, digamos, como alcance, la obra igual no cambia su alcance, pero definitivamente sí impacta en esto, ¿no? Y tratar de mantener un poco la operación, porque definitivamente este sector da trabajo a mucha gente, y lo que puedo de repente recomendar es que hay que liderar este proceso de forma de que los proyectos tengan y se implemente, digamos, este tema, no por una obligación, sino por responsabilidad propia de nosotros de tratar de darle la seguridad al trabajador para que pueda venir, ¿no? Y digamos, sea lo menos afectado en su economía, en su salud, y podamos mantener, digamos, digamos, el tema y la economía también del país, que yo creo que es importante también considerarlo como parte de la salud propia de las personas. Muy bien, Walter, muchas gracias. Hacen una pregunta alrededor de esto en los comentarios. Todos estos costos adicionales de la implementación de los protocolos sanitarios que hemos mencionado el día de hoy, ¿quién los ha asumido o quién al final los va a absorber? Mira, nosotros, como te comento, yo te comento el caso de Socobarte, que es la empresa donde estamos, es una constructora, ya que le da servicios a una inmobiliaria, que digamos es el mismo grupo económico, así que es transversal. Finalmente, como constructora, nosotros le pasamos estos costos a la inmobiliaria, y finalmente los costos van a ser asumidos por el cliente, o sea, porque, digamos, este es un evento, digamos, de fuerza mayor no previsto, y que impacta finalmente en el tema de la obra. O sea, creo que es claramente el cliente al final el que va, digamos, ordenó la implementación, el mandante, como le dicen acá, es el que lo va a asumir, pero sí significa, digamos, igual impacto sobre, digamos, la relativización de los proyectos, igual llegar a un tema que probablemente si no están de acuerdo legal. Entonces, este tipo de cosas se van a presentar, pero yo creo que finalmente impacta sobre el cliente, ¿no? Sobre el mandante que, digamos, que ejecutó la obra. Como constructora, igual, a través de un contrato uno puede tratar de hacer que, digamos, estos impactos se minimicen, pero, digamos, gran parte de los temas se los lleva el cliente. Muy bien. Dani Pizarro pregunta, ¿y qué porcentaje aproximadamente fue este incremento en los costos respecto al presupuesto inicial o a las valorizaciones que se tenían? ¿Tiene Mira, o usted sea, alguna sí, idea? te mentiría como para decirte que eso lo tengo. Como te digo, se ha creado un centro de costo para todos estos temas de costos adicionales, y hay que indicar que, por ejemplo, para una obra de 22 meses ahora va a terminarse en 24. Entonces, habría que un poco estimar eso, porque significan 2 meses más de gastos generales. Como obra no ha cambiado su alcance, ¿sí? Pero sí se están corriendo mayores gastos, digamos, por el tema de equipo de implementación, digamos, personal, y en verdad esto se va a ir dando también a medida como se vaya presentando. En verdad yo creo de que si hay un caso de un brote, la obra va a tener que ser cerrada. Entonces también es un riesgo que uno también tiene que correr, y ese riesgo, digamos, ya no se podrá decir que es por un tema o pasa al cliente, sino es un riesgo que tenemos que cumplir, digamos, con la reglamentación para tratar de minimizar al máximo, digamos, estos contagios. Ahora, estos contagios pueden darse dentro de la obra como fuera, entonces también es súper difícil saber si es que con todo esto uno asegura que realmente no va a haber ningún contagiado, ¿no? Entonces, yo creo que no me atrevería de verdad a darle un porcentaje. Lo que te diría es, a los números que ahora tenemos en implementos de seguridad del costo que nosotros tenemos, estamos gastando al menos un 20 o 30% más de ese costo, y en plazos, como te digo, vamos a la fecha 2 meses más de ampliación de plazo en un proyecto de 22 meses. Eso habría que calcularlo, digamos, cuánto significa. Y en costo directo yo diría que no es tanto, pero sí te ralentiza. Por ejemplo, nosotros tenemos importaciones de ventanas que vienen de China, digamos que están tardando más. Tenemos productos que ahora vienen de una zona que tiene cuarentena. También te afecta, digamos, a la obra. Tenemos gente que por cordones sanitarios no ha podido llegar a la obra. Eso también te afecta, digamos, a la cantidad de gente, de dotación de personal. De verdad, yo más o menos le puedo dar esos porcentajes, no me atrevería a dar un número porque depende de cada caso. Yo le presento un caso específico y cómo lo estamos manejando nosotros, pero habría que calcularlo para cada tipo de proyecto, ¿no? Y para, digamos, para cada
para cada ubicación, para cada tipo de construcción, si es el Estado, si es un privado, y que el tipo de contrato también que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, eso espero que les dé algunos alcances sobre lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Claro que sí, Walter. Muchas gracias. Y preguntan aquí si es que tienes alguna información respecto de lo que son las obras públicas, de quién asume esos costos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, los gobiernos locales no tienen esa implementación ese dinero para la implementación de estos protocolos, ¿no? No cuentan con esos aportes, ¿no? ¿Y cómo se ha manejado en Chile? ¿Tienes alguna idea? Mira, no estoy ahí metido en el tema. Yo sé que, al contrario, al haber, digamos, mayor reducción de las personas y el transporte, se han incrementado, por ejemplo, los proyectos que ejecutan las municipalidades, las comunas, como quien dice acá, digamos, en el tema, una reparación de semáforos que han existido, de pistas, digamos, producto de la crisis, se ha incrementado, digamos, se han repuesto los pavimentos y este tipo de acciones, o sea, pistas, puentes, por ejemplo, que se construyen acá, que han seguido trabajando, asfaltados. Yo creo que como implementación de obra, al contrario, yo creo que ha sido hasta beneficioso, digamos, poder hacerla, porque ahora, digamos, menos restricción vehicular. En el caso de los gobiernos ahí en Perú, yo creo que no es, o sea, es un costo adicional, o sea, finalmente el dueño, el mandante o digamos, el propietario de estas obras es el Estado, así que el Estado igual va a tener que, digamos, asumir que hay mayor costo producto de esta crisis para poder seguir implementando dentro de las obras. Así que yo creo que digamos, la persona que debería un poco evaluar y efectivamente asumir que hay un costo, digamos, mayor producto de esto, ¿no? Así que bueno, finalmente no solamente es el mandante el que se ve afectado, finalmente el mandante en el caso de las obras públicas es el gobierno, o sea, somos todos, así que todos nos vemos afectados con esto, ¿no? Muy bien, otra pregunta que tenemos por aquí es, a ver, estaban haciendo las consultas alrededor de las modificaciones en las actividades, por ejemplo, ¿no? En el tema del aforo, en el tema de los distanciamientos, en qué manera estos han afectado al procedimiento constructivo propiamente dicho de las actividades en las obras en la obra que tú manejas, Walter. A ver, el tema del aforo, o sea, a ver, ese es un tema importante por el tema del distanciamiento social que yo estuve ahora en una charla, como les comento, sobre las experiencias que también hubieran en Colombia y un poco el nuevo protocolo que había salido también en Perú. Y ponte, lo que plantea la Cámara Peruana era hacer 2 horarios y que la gente trabaje, digamos, en esos horarios, ¿no? De manera de que se pueda mantener por el tema del distanciamiento social. Lo que yo ahí creo en particular es que sí, efectivamente tiene que existir un distanciamiento, pero si la obra, digamos, está trabajando digamos, en el mismo espacio y es prácticamente como un polo donde no hay este acercamiento, digamos, eso va a poder un poco manejarse, pero efectivamente hay procesos que se van a hacer más lentos. Yo creo que va un poco de la mano con esto, o sea, va a tener que modificarse un poco la dotación, van a tener que adaptarse, digamos, con estos nuevos protocolos y la obra finalmente va a tardarse un poco más. Yo creo que va un poco por ese lado más que por hacer más horarios, porque recuerden de que probablemente hasta donde dure la crisis un poco vamos a estar restringidos con el tema también de horarios de entrada y de salida, o sea, por el toque de queda, y esto es algo que, teniendo en cuenta que los trabajadores no están en zonas cercanas a la ejecución del proyecto, van a también que tener tiempos para trasladarse. Pero yo diría de que zonas donde tal vez se ejecutaban con más personas, ahora se tiene que replantear para que estas estén, digamos, distanciadas a lo que corresponde, y se van a seguir haciendo, pero con un personal menor. Ahora, digamos, la clave está en tratar de identificarlas y dotar nuevamente las cuadrillas con la gente necesaria. En nuestro caso, que nosotros teníamos una obra que había terminado la parte de la obra gruesa, o sea, el casco, ¿no? El concreto, y ahora está ya con el tema de terminaciones, no nos ha afectado realmente mucho el tema, porque tenemos, digamos, secuencias, trenes de trabajo separados, donde están solamente las personas específicas por labor, ¿ya? Pero sí nos ha afectado el tema de los cordones sanitarios, porque mucha gente no ha podido venir,
producto, digamos, de estas restricciones también de comunas que se han ido cuarentenando, ¿no? Muy bien, Walter. Una última, bueno, una última, no. La siguiente pregunta viene de Alexis Niño. Dice, buenas noches, ingeniero Walter. Se habla de velar y asegurar el lavado de manos, uso de implementos, entre otras cosas. Mi pregunta es, ¿quién es la persona responsable para hacer seguimiento? ¿Se hacen registros? Porque los frentes son varios y no puntuales. Gracias. O sea, miren, hoy a ver, le voy a mostrar acá unas fotos. Hoy día tuvimos la inspección justamente es la inspectora que vino a hacernos la autoridad sanitaria que le llaman. Justo hoy día estuvimos en la mañana con la inspección. Estos son gente de la obra. La visita la tuvimos hoy. Fue no solamente ver nuestras instalaciones, sino también las instalaciones de la obra. O sea, hay dos partes. Yo lo que les he mostrado son las implementaciones, digamos, en faena, pero hay, digamos, protocolos sanitarios que uno tiene que cubrir. O sea, tiene que estar, la cosa que revisaron, que se le entregó la lista de personal, que a todos se le entregó la mascarilla, que todos tienen, digamos, el protector facial, que se le entregó el alcohol gel, el lavado de manos específicamente, que hay un protocolo para lavado de manos. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, uno de los carteles que tenemos. A ver, por ejemplo, vamos más. 16. Al salir, obra, usa tu mascarilla. Lavado de manos en los horarios 8, 10, 12. Hay capacitaciones sobre esto. Si tienes dudas, puedes llamar a tal lugar. Ahí está el uso de la mascarilla, el termómetro al ingresar. Por acá tenemos por acá tenemos los síntomas. Se pide que usen la máscara. Hay una zona de aislamiento ya determinada para poder llevar a un posible contagio, cómo lavarse las manos. Hay información y hay, digamos, no solamente información informativa, digamos, vale la redundancia, sino protocolos que uno firma y firma documentos que se dan en las charlas. Cada vez, digamos, cada vez que se da una charla tiene que firmar, digamos, esta documentación, y todo esto se va archivando para que digamos, la entidad fiscalizadora pueda certificar que esto ocurre. Ahora, sí, efectivamente hay un proceso donde uno pasa un lapicero y lo firma, pero bueno, tienen su alcohol gel, lo desinfectan y lo escriben. Existe ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este es un cartel, ahí tenemos la empresa, de quién es portador, quién no, cómo lo podemos hacer. Y esto es, por ejemplo, lo que le mostraba de la inspección de hoy día, ¿no? Esto fue el acta de inspección. Hoy tuvimos la visita de la Seremi, fecha 20 de mayo de 2020, a las 10:45, el número de folio, la obra y un poco la información que dejan sobre la visita, ¿no? Fiscalización, plan de vigilancia, programa especial, un poco los decretos que le hizo, y básicamente algunas indicaciones de que se constató, de que se contaba un poco con esto, ¿no? Otro que les puedo mostrar aquí, el tema, por ejemplo, del cartel, de estos carteles COVID, el layout, ¿no? Por ejemplo, el layout de obra, por ejemplo, está el plano y están determinadas las zonas donde se están dando las charlas simultáneas. Charla 1, charla 2, charla 3, todas estas cosas verifica, y no solamente tiene que estar verificado a través de esta información gráfica, sino tiene que estar a través de protocolos. Tenemos un protocolo digamos, para cada caso. Les voy a mostrar acá una información donde ustedes pueden un poco verificar esto y poder verlo y tal vez compartirlo. Pero hay que hacer protocolos específicos por obra, miren. A ver. Por ejemplo, acá tenemos, este es un mensaje que le envío a una persona que ahora va a tomar el tema de postventa. Tenemos protocolos ya de obra, o sea, no le estoy hablando de las líneas generales, sino protocolos dentro de la obra que desarrolla el área de prevención de riesgo. Por ejemplo, este es un procedimiento maestro para el trabajo seguro, ¿sí? Son temas sobre trabajo seguro, ¿ya? Pues ya específicamente sobre el tema de COVID. Procedimiento de trabajo seguro para instalación de baldosas, también ya se le agrega, digamos, estos temas
se agrega, digamos, estos temas de COVID. Acá tenemos para el supervisor, que también se ha modificado. A ver, déjame mostrarle los específicamente de COVID, porque todos estos protocolos, igual que nosotros tenemos para cada trabajo, también se han tenido, digamos, que revisar, ¿ya? Y básicamente son temas que, digamos, se han solicitado para nosotros. Digamos, como empresa se tiene que desarrollar cada uno de estos nuevos protocolos. Aquí está, por ejemplo, miren. Acá ya les muestro esto de información ya gráfica para el lavado que se agrega, digamos, a los protocolos. Acá hay este otro archivo vamos a ver, procedimiento de trabajo seguro, personal de aseo de obra gruesa, terminaciones. Se les va agregando, digamos, a todos estos protocolos qué implementos tienen que agregar, cómo es que tienen que hacerlo y cómo es que se va modificando, digamos, estos temas para cada tipo de trabajo. Lo que ahí de repente quiero mencionarles es que finalmente es además del protocolo, un poco por así decirlo, tiene que haber documentación que asegure que se está cumpliendo. Pues no solamente es hacerlo, sino cuando hay una fiscalización tú tienes que revisar y poder sustentar que esto efectivamente se está dando de esa manera, ¿no? Entonces, va de la mano uno con otro. No solamente es hacerlo y decir que se le hace, sino que tiene que existir registro. Y esa es la otra parte, que tienes que cumplir con cada uno de los puntos y hacer digamos, fichas, hacer registros de que se está efectuando cada uno de estos temas, ¿no? Es similar a la charla de 5 minutos. Uno hace la charla de 5 minutos, lo firma porque saben que está. Si tienen una capacitación, se firma esa capacitación, se deja registro que se hizo esa capacitación. Se entrega un equipo de protección adicional, tiene que haber un registro de que la bodega lo entregó, no, o sea, el almacén lo entregó, digamos, a la persona respectiva. Y así es un poco la forma como, digamos, vas a corroborar ante una posible fiscalización. Muy bien, Walter. Tenemos otra consulta. Dice, preguntaban acerca respecto de la comparación de estas obras que son cerradas, ¿no? Confinadas, con otras obras abiertas obras que están lejos de la capital, ¿no? En las obras en las que hay un proceso de subida y bajada, ¿qué medidas se han tenido para este tipo de obras que tienen un régimen diferente? Ya, o sea, yo no me atrevería a decir un poco, porque desconozco cómo es el tema particular. Lo que yo tal vez pueda darles un poco, entendiendo la pregunta, es obras que están alejadas, digamos, de una zona, de una ciudad, ya tienen un poco menos riesgo porque, digamos, son como círculos más cerrados, pero ahí lo que debe hacerse es una inspección tal vez más, digamos, al inicio, que asegura que la mayoría de gente no entre ni salga, pero yo creo que el mayor riesgo hay en las obras como estas, ¿no? Como que están, digamos, cerca de la ciudad, o en medio de la ciudad, como en nuestro caso, porque la gente puede salir, puede contagiarse, puede interactuar. Ahora, de verdad, y a eso me refería cuando les indicaba de que tiene que ser una comunicación muy cerca de la gente, es que a la gente hay que hacer entender que tiene que salir del trabajo y a su casa, y evitar irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque finalmente el riesgo que se corre es que se contagie alguno y que contagie algún sector de la obra, y si es que hay algún contagiado o algún foco, la obra va a tener que cerrarse. Entonces, esa es la concientización que también tiene que hacerse al personal, para hacer, digamos, entender, digamos, que el riesgo o los riesgos que ellos corren finalmente puede afectar, digamos, al resto. Y tratar también, lógicamente, de aislar, digamos, estos trabajos de manera que si se detectase fácilmente pudiese mandarse en cuarentena a ese grupo de trabajo y no toda la obra. Pero cuando no existen, digamos, estos protocolos, finalmente, como lo que ha ocurrido en estas otras obras, se manda a toda la obra, a todo el equipo, digamos, de la obra, y la obra tiene que cerrar. Entonces ahí yo diría de que el riesgo es menor en estas otras obras más alejadas, pero las medidas y las precauciones son, digamos, son similares, ¿sí? Son similares y hay que hacerlo, digamos, específicamente para cada caso.
Muy bien, ingeniero. O una consulta que es muy interesante de Teresa Zavala, dice, ¿no? Bueno, ¿qué personal adicional se ha tenido que contratar para la implementación y seguimiento de todos estos protocolos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú están pidiendo doctores y enfermeras para una cierta cantidad de personal. ¿En Chile ¿ha habido algún cambio? O sea, sí, también yo creo que se conversó, pero o sea, yo creo que pedir enfermeras, doctores, siendo tan escaso, es prácticamente como pedir que ya esté la cura, ¿no? Es como, de verdad, es muy, yo creo, muy complicado pedirlo así porque, digamos, van a estar dedicados a labores, digamos, a lo más importantes de contención, más que digamos, en los procesos de las obras mismas. Ahora, yo creo que sí se necesita tener un poco los controles, se necesita asesorarse probablemente de alguien especializado, eso sí, pero tenerlo así tipo completo, contratado, para las obras, digamos, yo lo veo bastante complicado, es mi apreciación personal. Eh, sí, nosotros tenemos un prevencionista en obra y tenemos un asesor, eh, digamos que es el que básicamente está con la información, ve los temas documentarios y el prevencionista es el que ve la implementación, digamos, en las obras. Yo creo que, o sea, asesorarse bien de las personas correspondientes, y tratar un poco de manejarlo así, porque finalmente no por tener una enfermera al costado de cada uno vas a evitar el contagio, en verdad. La idea es tratar de mantener un poco el distanciamiento social, o sea, tratar de que las personas estén separadas, que no haya este flujo, respetar un poco esto que se solicita, pero no creo llegar a ese punto, la verdad. Es una opinión, como le digo, personal, no creo que por ahí esté el camino, pero sí asesorarse, digamos, de expertos para poder tomar un poco las medidas y adecuarlo a la realidad. O sea, yo creo que eso es lo más importante, poder ser capaz de adecuar qué cosas funcionan y qué no. Pero eso no va a venir de alguien de afuera, eso tiene que venir, digamos, de alguien que conozca también cómo funciona. Por eso un poco mi interés también en poder mostrarles esto era un poco compartir esta información y que también poder hacerlo real a las necesidades que tiene, digamos, cada proyecto y cada sector. Lo mío específicamente son proyectos de edificaciones digamos, en ciudad, cerca, donde los trabajadores usan transporte público, tienen que moverse, están expuestos, y bueno, yo creo que igual nos ha funcionado dentro de todo. Hasta ahora no hemos tenido digamos, que cerrar, no hemos tenido, digamos, cuarentena, digamos, en la región, y estamos un poco llevándola hasta el momento. No puedo decir que esto sea algo que funcione siempre, pero nos está funcionando. No hemos tenido ningún contagio y estamos un poco manejándolo de esa manera. Ahora, yo soy de la idea de que si hay un contagiado en la obra, lamentablemente la obra se va a tener que suspender o cerrar. Así que hay que tomar la mayor cantidad de precauciones y invertir en eso. Pero es algo que es una posibilidad, o sea, siempre va a estar latente. Y eso es algo que hay que más que todo concientizar, digamos, a las personas para que eviten exponerse y exponer a otros también dentro de los proyectos. Muy bien, Walter, muchas gracias por las respuestas. Tenemos un par más de preguntas más. Pero bueno, respecto de la otra pregunta, bueno, el prevencionista de riesgos, el securito, como le decimos de aquí, el de seguridad, siempre estaba, ¿cierto? Siempre existía un protocolo de seguridad que se tenía que seguir para los Sí, ATS. sí, o sea, nosotros en las obras que tenemos a un Prevencionista de personal riesgos. de seguridad, un prevencionista, le decimos nosotros, Ujú. y a un asesor, ¿sí? Muy bien. Un asesor que más que todo asesora a la gerencia, o sea, a Ujú. nosotros, y a un personal de seguridad que está dentro de la obra con el administrador de obra, que es el equivalente al ingeniero residente para nosotros. O sea, el administrador trabaja con el de seguridad, que ve toda la parte documentaria y de terreno para la obra, y nosotros estamos digamos, asesorados por un prevencionista que nos asesora a nosotros para cumplir con todas las cosas que piden, estar al día con todas las nuevas medidas y poder poner los recursos. Muy bien. Y acá hay una pregunta, creo que es una de las últimas, a cargo de Grover Calvo. Dice, felicitaciones por la iniciativa y la exposición. Pregunta, ¿qué consideras que se debió mejorar? Si se encuentra un brote en la obra, ¿qué acciones tomaría en base a su experiencia en Chile, ¿no? O sea, ya, mire, primero tiene que haber un protocolo. O sea, esto no es algo que hay un brote, ¿qué hacemos? Tiene que existir un protocolo y ese protocolo tiene que estar aprobado y firmado por el administrador de obra, o sea, el residente, y por la gerencia, ¿no? O sea, por el gerente técnico y por el gerente de finanzas.
Y este protocolo indica, o sea, indica qué es lo que indica, indica cómo trasladar, digamos, al personal ante una crisis. O sea, hay que llevarlo, hay que aislarlo, hay que utilizar, digamos, todos los mecanismos de bioseguridad para poder mantenerlo. De ahí hay que trasladarlo a un centro de salud para que puedan hacerle las pruebas, ¿sí? Y esa persona entra en cuarentena. Esta persona entra en cuarentena con todo el personal que ha mantenido contacto, digamos, de su área de trabajo. Y hasta que no se tenga la respuesta de este trabajador, no puede ingresar ahora. Ese es el protocolo. Ese es el protocolo que se tiene que implementar y existe para, digamos, antes de la obra. Entonces, digamos, esto es lo que digamos, se tiene que hacer. Miren, déjenme, por ejemplo, mandarles una lista sobre este protocolo que lo realizamos y que es necesario para poder tenerlo. Ahora, si existe un brote, como les digo, probablemente todas las personas que están, digamos, asociadas a este brote tengan que digamos, también entrar en cuarentena hasta que se tenga el resultado, ¿sí? Y si el resultado es positivo, las otras personas que también tienen, digamos, a nuestro alrededor también tendrán que hacerse la prueba para que puedan volver a ingresar. Miren, otra cosa que se tuvo que hacer, que también acá les voy a mostrar, es que el reglamento interno, que es el reglamento de la obra, también tuvo que ser modificado en base a estas nuevas terminologías de seguridad. Es decir, todo el reglamento que nosotros igual tenemos ha tenido que ser modificado, ¿no? Del ingreso a la obra, el tema del contrato, terminación de todos estos temas laborales y también temas, digamos, de salud. Entonces, también es parte de las cosas que se tienen que hacer, digamos, digamos, como obra, como proyecto, ¿no? Entonces, como empresa, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, todos los temas que se han agregado referidos a temas de seguridad son los que están ahí en amarillo, ¿no? Y ese tipo de información son información que se ha tenido, digamos, que ir agregando, que ir modificando. Bueno, con eso les explico un poco cómo es, y también existe, digamos, cómo actuar, que también son recomendaciones que también, por ejemplo, hace la Cámara, digamos, para las obras donde hay algún posible caso o alguna sospecha de contagio. Muy bien, Walter. Y pues coméntanos un poco más respecto de lo que hablabas del tema de la obra que fue paralizada el día de hoy. ¿Bajo qué circunstancias una obra es paralizada o pues como tú has mencionado? Y también había una pregunta ahí en los comentarios que leí que decía qué tipo de responsabilidades existen de los contratistas para este tipo de contagios o pues el eventual fallecimiento de las personas, ¿no? ¿Qué responsabilidades recaen sobre las contratistas, las constructoras o las inmobiliarias, ¿no? Ante un fallecimiento, bueno, como te digo, lo principal es que yo creo que si hay algún caso confirmado en una obra, o sea, cerrarían. Ahora, lo que sí es cierto es que, mira, por ejemplo, acá existe lo que es la mutual, que paga acá cuando hay un enfermo. Si es un enfermo laboral, lo paga la mutual, ¿sí? Si es un enfermo, digamos, digamos, externo al tema de la obra, lo paga su seguro de salud. ¿Ya? Así se pagan acá los días, a diferencia digamos, de Perú, que es, digamos, lo paga el empleador. ¿Ya? Acá así funciona la ley. Pero, digamos, es muy difícil probar digamos, que alguien se infectó dentro del área de trabajo, digamos, o por ir al trabajo, porque en verdad, si es que, digamos, esto ocurriese, sería, digamos, muy difícil de probar y finalmente no ha ocurrido, digamos, este tipo de casos. Pero bueno, independientemente de quién lo paga o quién no, o sea, yo creo que igual hay la responsabilidad acá del derecho civil, te dice que el trabajador tiene que hacer, o el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para asegurar la salud del trabajador. Y tomar todas las medidas necesarias significa cumplir con el tema de los protocolos. Ahora, a pesar de esto, yo creo de que si ocurriese eso, igual sería responsabilidad, digamos, del empleador, en el sentido de que igual, lo mismo que ocurre cuando hay un accidente, pero digamos, lo que se verificaría es que esté toda la documentación, y si ha habido negligencia en ese caso, sí
habría, digamos, esa responsabilidad, digamos, de poder cubrirlo, ¿no? O sea, por eso es que es un gran riesgo también para ese tema. Voy a mostrarles el video de hoy, que salió en la televisión, a mí me lo pasaron, así que no está en muy buena calidad, pero después de gozar un poco sobre lo que le mencionaba sobre esta obra que cerraron. A ver si por acá lo puedo mostrar. No sé si hay audio. Denme un segundo. Ahí así. Bien, espero se pueda ver. No se ve. A ver, ahí se puede ver. Sí, ahora sí. Ya. No se escucha el audio, Walter. ¿Está diciendo algo? Ah, es que le has puesto compartir pantalla sin la opción del audio, seguro. Ah, ok, a ver, déjame. Dale dejar de compartir y compartir con el audio. El micrófono, altavoces, sí, está conectado. No. Dale dejar de compartir y, ¿cómo se llama? Stop share, ponle. Ahí en Zoom. A ver, espérame Dejar un de segundo. compartir. Ajá. A ver, espérame un segundo para pasarlo acá primero. A ver, voy a tratar de mostrarles acá. Dejar de compartir, ¿cierto? Sí, ajá. Y luego cuando le das compartir, ahí abajo hay una opción que dice compartir con el audio. Primero dale stop share. Dejar de compartir. El botón rojito. En Zoom. Ya. Ya, ahora dale compartir nuevamente. Y cuando abre la ventana, ponle compartir con el audio. Abajo hay dos opciones. Compartir sonido de la computadora. Exacto, ¿cierto? ese. Ajá. Optimizar videoclip para video para No. Solo el audio. Si no, el otro le baja la resolución. Ya, vale. Ahora sí. Pero trabajadores que dieron Ya, vamos a probar de nuevo entonces. Sí. Ahora sí se escucha. positivo. Entonces, claramente esta obra está paralizada en este lugar y la mañana estuvimos en una pauta de la Cámara Chilena de la Construcción con otra empresa constructora donde se abordó este tema. Le consultamos al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Bio Bio, Felipe Slack, sobre esta situación y esto es lo que nos comentó. Solo refleja la importancia de no aflojar al momento de aplicar estas medidas y ser muy estrictos. Hoy día la continuidad de las obras que le da la posibilidad a tanta gente de trabajar en un rubro como la construcción, que da empleo a 750.000 personas, ¿no es cierto? No podemos ser negligentes a la hora de aplicar estas medidas y estos protocolos. Estos protocolos están diseñados para cuidarnos, para cuidar a nuestros trabajadores, para cuidar a nuestra gente, a la gente que trabaja en oficinas. Somos todos parte de una misma cadena. Y después de entrar y de salir de nuestras obras, además, estamos en contacto con la gente en la calle. Por lo tanto, no solamente tenemos que cuidarnos a nosotros, sino que a nuestras familias también. Claro, así hincapié el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en este tema, en el cuidarse no solo de las obras. La empresa a cargo de esta construcción no estaría asociada a la Cámara Chilena de la Construcción, al gremio en general, pero él, claro, destacaba que las medidas de seguridad deben ser lo más estrictas posible para evitar el contagio, no solo dentro de los trabajadores, sino que también con las familias. También le consultamos al Seremi de Vivienda y Urbanismo que estuvo en esta pauta sobre este tema, si es que hay algún tipo de resguardo o no, exigencias. Bueno, ese es uno, mira, voy a tratar de mostrarles el otro. Pero bueno, como le digo, está también un poco alineado al hecho de que finalmente es importante mantener el cumplimiento de estos protocolos y de esta, digamos, Mira, acá hay otro también, disculpen, como le digo, lo han grabado así. Si no les compartiría el link, pero es de hoy día. Se determinó cuarentena preventiva para cerca de 250 trabajadores debido a la falta de trazabilidad en los movimientos del personal positivo para COVID-19, además del inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento del lugar. Sí, claro.
faltas a la sanitización, falta a las medidas de salud y claro, son 9 casos y 250 personas que están en observación, en evaluación. Y claro, la imagen en este momento, claro, nosotros tenemos este edificio de fondo donde son 2 torres casi de 17 pisos. Entonces, y no hay nadie trabajando, por supuesto, luego de las medidas adoptadas por la Seremi de Salud. 250 personas que, por supuesto, preocupan porque podría ser el brote más grande de la región del Biobío, teniendo en cuenta las cifras de personas que están en observación. Bueno, esto, de repente, de manera de complementar, sí es cierto, hay 9 casos, pero esos casos fueron, según lo que averigüé, hace 10 días ya no iban, pero justamente por eso fue la fiscalización y determinaron igual que no cumplían con esta información como se pedía, con este protocolo sanitario y fue cerrada, ¿no? Pero sí, podría ser un brote importante, como le digo, un brote importante también teniendo en cuenta que digamos, aquí en la región no ha sido tanto los casos de COVID como para poder determinar cuarentenas como las que están haciendo, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo para compartirle. No sé si hay alguna pregunta más, algo que de repente pudiese complementar. No, bueno, más bien hay muchos comentarios que dicen que sí se van a comunicar a tu correo, Walter, porque hay muchísimas preguntas. Bueno, primero que nada agradecerte por las actividades, bueno, tu predisposición a compartir, tu amabilidad de aceptar todos los traslados que hemos tenido que darte, perdón por todo eso, ha sido cosas ajenas a nuestra voluntad. Agradecerte por compartir, por ser un orgullo para nosotros los peruanos trabajando allá en Chile y pues manteniendo las obras en pie a pesar de todo esto y la pandemia. Invitamos al ingeniero Benito, por favor, para dar sus palabras finales para este seminario tan importante. Ingeniero Benito, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Agradezco al ingeniero Walter Meléndez por su participación y su ilustración del tipo cómo se viene llevando nuestros protocolos en el vecino país de Chile, ¿no? Y sinceramente, como puede mostrar usted, hay que cumplir las normas. Es por eso recalco a los ingenieros, a los profesionales responsables, no dejemos pasar las cosas por alto, poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, cuenta el ingeniero que se cerraba una obra, ¿por qué? Porque ya habían ido, le habían anticipado, pero como antes indiqué, la viveza criolla peruana deja pasar, no me pasa ahora, y lo que no sucede en un minuto puede pasar. Bueno, agradezco de antemano a todos los participantes y les invito, mañana tenemos una charla muy especial para ver sobre reactivación de las obras con el ingeniero, como ponente, el ingeniero Marco Cruzado, ¿no? Y ingeniero, tiene usted todas las puertas abiertas, ¿no? Para poder seguir interactuando o mandando comunicaciones al capítulo civiles, ya que nosotros sinceramente somos muy golpeados dentro del Colegio de Ingenieros, ¿no? Porque, como le digo, yo antes pensaba que hacía el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y ahora que soy parte de la Junta Directiva, y por ejemplo, es una lástima que con 4.000 soles un capítulo civil le pueda subir y es una de la magnitud. Entonces no podemos nosotros difundir, solamente por eso agradecemos la participación desinteresada y voluntariamente de ustedes y, como le digo, hasta otra oportunidad. Muy agradecido, ingeniero. No, gracias. Yo igual agradezco la oportunidad de poder compartir esto y ahí le dejo mi correo para cualquier consulta. Yo me demoro a veces en responder, pero igual respondo. Y nada, o sea, igual hay que tratar de hacer, digamos, lo mejor que uno puede con los recursos que también tiene, así que les insto a que sigan con esta iniciativa de difundir de estas charlas virtuales, donde he visto que hay temas muy interesantes y también hay colegas, digamos, de diversas partes que también comparten estas experiencias que creo que es importante difundirlas para la comunidad de ingenieros del Perú. Un gusto. Muchas gracias, ingeniero Walter. Muchas gracias, ingeniero Benito. Que tengan muy buenas noches. ¿Listo? Ese fue el seminario virtual, experiencias de implementación en protocolos sanitarios en obras de construcción en Caso Chile. Un agradecimiento al ingeniero Walter Meléndez, al ingeniero Benito, vocal del capítulo. Y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde, que tenemos el tema de la reactivación nuevamente. Muchas gracias a todos y hasta el día de mañana.